Chicos y chicas, el día de hoy vamos a resolver básicamente a estos triángulos y consiste en encontrar los ángulos interiores y los lados de este triángulo rectángulo. Vamos a realizar primero este y en el siguiente video realizaremos este. Ahora, lo que tenemos en este primer triángulo es un ángulo de 35 grados y un cateto que vale 16. Entonces, por facilidad vamos a ver quién es el cateto opuesto, la adyacente y la hipotenusa. Como este es mi ángulo de referencia, el lado que está enfrente a mi ángulo de referencia es el cateto opuesto. Entonces, esto sería, vamos a ponerle el cateto opuesto. Entonces, aquí le voy a poner cateto opuesto nada más para poder tener la diferencia, ¿verdad? Entonces, esto es igual cateto opuesto. Y ahora sí, si este es el cateto opuesto, entonces el de abajo sería mi cateto adyacente, ¿verdad? El que va abajo del ángulo o a ras de piso, decimos. Entonces, esto es, vale A. Entonces, aquí voy a poner cateto adyacente. Y aquí lo voy a poner cateto opuesto. Y ahora sí, si es el cateto opuesto y es el cateto adyacente, sabemos que ahora sí que la distancia que es más larga, o podemos decir que es el lado que une a los dos catetos, le llamamos la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, el valor de C es la hipotenusa. Entonces, aquí vamos a poner hipotenusa. Entonces, aquí tengo a la hipotenusa. Ahora sí. Pues bueno, entonces lo que tengo entonces sería el cateto adyacente y un ángulo. Entonces, para saber qué fórmula voy a utilizar de estas, primero lo que tengo que saber es a quién quiero primero encontrar, si al cateto opuesto o a la hipotenusa. Eso va a definir básicamente cuál de estas tres fórmulas vamos a ocupar o cuál de esas tres razones trigonométricas vamos a ocupar. En este caso, si yo quiero encontrar el cateto opuesto, entonces tengo que buscar una fórmula que relacione al mismo tiempo al cateto opuesto y al cateto adyacente, ¿verdad? Para poder de alguna manera despejar el cateto adyacente. En este caso, la única fórmula que relaciona al mismo tiempo al cateto opuesto y al adyacente es básicamente la tangente, ¿verdad? Porque la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto, que es lo que yo quiero encontrar, entre el cateto adyacente, que es el dato que sí tengo. Entonces voy a ocupar esta fórmula, que es la tangente. Entonces aquí la voy a poner. La tangente, en este caso del ángulo que yo tengo, que es de 35 grados. Entonces voy a copiar este ángulo. Entonces aquí voy a poner tangente de 35 grados. Entonces, para que quede bonito, lo voy a poner de esta manera, ¿verdad? Ahora sí, la tangente de 35 grados es igual al cateto opuesto, que no lo conozco. Entonces aquí voy a poner el valor, voy a poner a x porque no conozco el valor del cateto opuesto, y el cateto adyacente en este caso vale igual a 16. Entonces aquí en la parte del denominador voy a poner 16. Ahora sí, como consejo para que sea más fácil, voy a básicamente a la tangente la voy a dividir entre 1 para que pueda rápido saber y aplicar en este caso la regla de 3, ¿verdad? Entonces aquí abajo lo voy a dividir entre 1 y la regla de 3 me dice multiplica los datos cruzados y lo divides entre el dato restante. Aquí tengo dos formas de multiplicar los cruzados, ¿verdad? Tangente de 35 por 16 o 1 por x. Esta de aquí queda descartada porque justamente no conozco el valor de x, ¿verdad? Entonces, como no lo conozco y los únicos datos que conozco es la tangente de 35 y el valor de 16, es lo que voy a multiplicar. Una vez que multiplique estos dos datos, lo voy a dividir todo entre el dato restante, que sería 1. Entonces lo voy a poner aquí abajo. Entonces lo que tendría es lo siguiente. Entonces, aplicando la regla 3, tendría que x es igual a la multiplicación de 16 por tangente de 35. Entonces 16 por, en este caso, tangente de 35, lo voy a tomar de aquí. Y todo eso lo voy a dividir entre 1, ¿verdad? Que, bueno, al fin de cuentas va a quedar lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, lo voy a poner ahí para que sea como lo más formal. Y todo lo voy a poner aquí sin negritas. Ahora sí, entonces vamos a ver cuánto 16 por tangente de 35. Entonces para eso voy a ocupar mi calculadora científica. En este caso le recomiendo la Desmos científica. Entonces voy a abrir rápidamente la siguiente aplicación. Entonces voy a poner Desmos calculadora científica. Y voy a elegir esta de aquí. Entonces ahora sí voy a hacer mi multiplicación. Entonces yo tengo que es 16 y lo voy a multiplicar por la tangente, en este caso, de 35 grados, ¿verdad? Entonces el valor nos da que es 11.2. Entonces la distancia del cateto opuesto es 11.2. Entonces lo que voy a poner aquí, en este caso, esto es igual a
11.2. Y abajo lo voy a dividir entre 1, pues, al dividirlo entre 1 me queda lo mismo, ¿verdad? 11.2. Por lo tanto, el cateto opuesto ya sé cuánto vale y vale 11.2. Ahora sí, voy a sacar el valor de la hipotenusa. En este caso, como ya tengo dos lados, puedo ocupar el teorema de Pitágoras o puedo seguir ocupando razón trigonométrica. En este caso voy a seguir ocupando la razón trigonométrica para que de alguna manera vaya familiarizado con el tema. Entonces, en este caso, pues bueno, ya que encontré cuánto vale el cateto opuesto, voy a encontrar cuánto vale la hipotenusa. Para eso, pues bueno, simplemente me voy a preguntar qué fórmula relaciona al mismo tiempo al cateto adyacente y a la hipotenusa, ¿verdad? Y bueno, veo que cuál de estas fórmulas relaciona al mismo tiempo al adyacente y la hipotenusa, y sería esta de acá, ¿verdad? El coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿verdad? Así es como denotamos la hipotenusa con esta h. Entonces voy a traer esta formulita, que es la que me va a servir para encontrar el valor de la hipotenusa. Entonces la voy a poner aquí abajo, y sería para encontrar la hipotenusa. En este caso, yo sé que básicamente el cateto adyacente vale 16. La hipotenusa es el dato que quiero encontrar, entonces también le llamo x. Y el coseno que voy a aplicar es de 35 grados, ¿verdad? Entonces aquí voy a poner 35 grados. Copiamos esta formulita, la pegamos aquí abajo y recuerden que le agregamos el 1 para rápidamente saber cómo aplicar la regla de 3, ¿verdad? Que sea muy obvia. Entonces lo voy a dividir todo entre 1. Y aquí, pues bueno, voy a multiplicar los dos que sí tengo cruzados. En este caso no puedo multiplicar este cruzado porque aquí tengo a x, ¿verdad? Entonces el cruzado que tenga x lo descarto. Y el que no tenga x, el que voy a multiplicar, sería 1 por 16. Y el resultado lo voy a dividir entre el coseno de 35. Entonces, aquí abajo lo voy a poner. Entonces voy a insertar y voy a poner que x es igual a la multiplicación de 1 por 16, que voy a poner 1 por 16, y todo lo que me salga lo voy a dividir entre el coseno de 35, ¿verdad? Recuerda, multiplico los datos cruzados y lo divido entre el dato que falta, ¿verdad? En este caso, pues bueno, esta operación me va a llevar a encontrar el valor de la hipotenusa. En este caso, pues bueno, 1 por 16 me da 16, entonces la parte del numerador, que es la de arriba, tengo 16 y abajo tengo coseno de 35. Entonces rápidamente ocupo mi calculadora científica y voy a hacer esta operación, ¿verdad? 16 entre coseno de 35. Entonces le voy a decir al Desmos, lo que quiero es básicamente a 16 lo voy a dividir entre el coseno de 35, lo que me da que el valor es aproximado 19.53, ¿verdad? Entonces lo voy a poner aquí 19.53 como resultado. Lo que me estaría diciendo el valor de la hipotenusa, ¿verdad? Aquí voy a diferenciar entre esta x que representa el valor del cateto opuesto y esta x que representa el valor de la hipotenusa que acabamos de encontrar, ¿verdad? Digo, lo podría manejar con la misma x, nada más el saber que no es la misma x, ¿verdad? Sino es como me refiero a la incógnita. Entonces, por lo tanto, el valor de la hipotenusa es 19.53. Entonces vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? En el valor de la hipotenusa. Entonces el valor de c, que es el que tengo aquí, es igual a 19.53, ¿verdad? Que es lo que acabo de encontrar. Y pues bueno, básicamente estaría resuelto así el ejercicio, ¿verdad? En la cuestión de los lados. El cateto opuesto vale 11.2, el cateto adyacente vale 16 y la hipotenusa vale 19.53. Y ya para encontrar los ángulos interiores esto es muy fácil, ¿verdad? Yo sé que no importa cuál triángulo sea, la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre me tiene que dar 180. Y como yo sé cuando tengo este simbolito lo que representa es un ángulo de 90 grados, entonces tengo que 90 más 35 me da 125. Y en este caso la diferencia de 180 menos 125 sería el valor de este ángulo. Por lo tanto, básicamente el resultado es 55, ¿verdad? Entonces aquí voy a poner el valor de 55, porque yo sé que si sumo 55 más 35 me da 90, más 90 me da los 180, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, yo tendría todos los lados, ¿verdad? Y los ángulos. Repito, el cateto opuesto vale el cateto opuesto vale 11.2, la hipotenusa vale 19.53 y el ángulo interior que me faltaba encontrar vale 55 para que en total sume 180.
Y bueno, básicamente con esta tarea resuelta este ejercicio. Cualquier duda dejo en la cajita de los comentarios, por favor, para que lo podamos responder de manera inmediata. Por favor, comparte este video para que lleguemos a más personas y poder transmitir el conocimiento. Y nos vemos en un siguiente video.